Pueden tomar asiento. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a buscar el libro de Gálatas de inmediato, por favor, porque vamos a seguir estudiando aquí en Gálatas capítulo 5. El libro de Gálatas es un libro de libertad y muy importante porque hace poco aquí en este país celebramos el 4 de julio porque ese es el día cuando se celebra la libertad que tenemos aquí en los Estados Unidos. Un tiempo de mucho patriotismo y todo esto. Y uno de los símbolos más fuertes de este país es la estatua de la libertad en Nueva York. Así que mucho se habla de la libertad. Hay miles de personas que han sacrificado sus vidas en este país para guardar y proteger nuestra libertad. Actualmente, miles de jóvenes en este momento en otros países poniendo sus vidas en peligro precisamente para proteger nuestra libertad. Muchos han llegado a la conclusión de que vale la pena morir por la libertad y también se han percatado que la libertad ni es fácil ni es gratuita. Y lo mismo se puede decir en la vida espiritual. El Señor Jesucristo murió y resucitó con el propósito de darnos a nosotros libertad. Pero esa libertad no fue fácil ni fue gratuita, porque a Dios le costó. A nosotros no nos costó nada. Ahora, haciendo a un lado lo que es la salvación eterna, lo que es ir al cielo, porque todo lo que vamos a decir esta noche, nada tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación, tiene que ver cómo vivir la vida cristiana. ¿Qué podemos hacer para vivir esta vida libre, esta libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado? Porque aquí tenemos la cosa. Precisamente como hemos recibido la libertad en este país de nuestros antepasados, nosotros ahora tenemos que proteger esta libertad. Espiritualmente hemos recibido la libertad espiritual del Señor Jesús. Pero ahora nos toca a nosotros proteger, guardar, mantener esta libertad. No se trata de perder la salvación, como les dije. Se trata de mantener nuestra manera de vivir, libres en Cristo Jesús. Y como les dije, este es el tema de este libro de Gálatas. Y llegamos aquí al capítulo 5 y vamos a ver esta noche tan solo 3 versos, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Ahora, en este pasaje veremos 4 protecciones que guardan nuestra libertad. 4 cosas que podemos hacer nosotros para guardar esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Porque hemos visto en este mismo libro de Gálatas que es posible caer de la gracia. No perder la salvación, no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la vida que vivimos acá, ahora mismo. Y es posible caer de la gracia y perder la libertad que tenemos en Cristo y meternos de nuevo bajo la esclavitud de la ley, del pecado y de la carne. La primera cosa que tenemos que hacer es guardar este llamado de la libertad que hemos recibido. Aquí en versículo 13
Pablo nos hace pensar una vez más en este llamado, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hemos sido llamados a la libertad, no a la esclavitud, sino a la libertad. ¿Por qué es entonces que muchos creyentes en Cristo Jesús viven como si fueran esclavos? Tristes, deprimidos, encargados, frustrados. Nosotros hemos recibido un llamado de la libertad. Y es algo que ha sido profetizado desde los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Isaías, capítulo 61. Isaías profetizó siglos antes de Jesucristo. En Isaías 61, el primer versículo. Y seguramente algunos de ustedes van a reconocer estas palabras y vamos a ver el porqué inmediatamente después. Pero aquí en Isaías capítulo 61, versículo primero dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí tenemos la profecía de la misma libertad que tú y yo hemos recibido. En el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, podemos ver el cumplimiento de lo que Isaías previó, lo que él profetizó. En Lucas capítulo 4, el versículo 18, o mejor comenzar en el versículo 26 para entender el contexto. Estamos en los primeros días del ministerio de nuestro Señor Jesús, y dice en versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahora sabemos de dónde estaba leyendo. Isaías capítulo 61. En versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Esta es la posición del maestro en la sinagoga. Se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque habiéndose sentado, Jesús estaba diciendo: ahora voy a predicar, voy a enseñar. Buen sistema, ese sistema de los judíos. Voy a probarlo. Ahora estoy listo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con claridad el Señor Jesucristo estaba diciendo ser el Mesías. Está diciendo que esta profecía de Isaías se cumple en él. Y una buena parte de la profecía tiene que ver con esta libertad que tenemos en él. Libertad. Además, esta libertad no solamente fue ganada por el Señor Jesucristo, es algo que se puede y se debe realizar en las vidas cotidianas de cada uno de nosotros. Y por eso, aquí mismo en Gálatas, capítulo 5, aquí donde estamos, por eso
el apóstol Pablo proclama en el primer versículo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, les recuerdo lo que hemos visto en casi cada estudio, que Pablo había fundado estas iglesias de Galacia, y después de su salida llegaron algunos maestros judaizantes, como se llamaban, es decir, maestros falsos, llegando a tratar de convencerles a los gálatas que para llegar a ser espirituales tendrían que convertirse en judíos. Y Pablo está diciendo que no es cierto, no es cierto. Y les recuerdo otra vez que en ningún lugar en este libro estamos hablando de la manera de ganar la salvación o llegar al cielo. La Biblia nos enseña cómo llegar al cielo, por depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero no es el tema de este libro. El tema de este libro tiene que ver con unas iglesias de personas como nosotros que no eran judíos, ni tampoco la mayoría de nosotros, y algunas personas estaban llegando a sus iglesias tratando de convencerles a convertirse en judíos para llegar a ser espirituales. Este es el asunto. Y Pablo una y otra vez está diciendo no y no y no. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este libro tiene que ver con la manera de vivir la vida cristiana. No la manera de ganar la salvación, sino la manera de vivir la vida cristiana. Y la manera de vivir la vida cristiana no tiene que ver con reglamentos y esclavitud, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Este es el tema del libro de Gálatas. Un llamado a ser libres de la muerte, libres del pecado, libres de la ley, fíjense, libres de la religión. Y este es el punto del libro. Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Somos libres de la ley. Somos libres de la religión. ¿Eres tú libre? Hay muchos creyentes en este mundo quienes han caído de la gracia y de nuevo están viviendo bajo la esclavitud del pecado, de la religión, de la tradición, muchas cosas que podríamos decir. Pero el Señor nos ha llamado a la libertad. Vamos a recordar lo que vimos la semana pasada en versículo 7, cuando Pablo dijo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Alguien vino. Alguien se introdujo en las iglesias de Galacia para desviarles, para causarles daño, para quitarles la libertad que habían recibido en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, igual a la libertad que tenemos en la vida política, la vida social, si nosotros vamos a vivir la libertad en Cristo Jesús, siempre tenemos que recordar este llamado que hemos recibido, que es un llamado a la libertad y no a la esclavitud. Porque celebramos el 4 de julio o el 15 de septiembre y cada país tiene su tradición, ¿no?
¿Por qué celebramos estas cosas? Para recordar. Para recordar. Para recordar lo que hemos recibido de los antepasados. Igualmente nosotros tenemos que recordar lo que hemos recibido, esta libertad que hemos recibido del Señor Jesús. Es algo precioso. Hay una segunda cosa que tenemos que hacer, y es observar la condición de la libertad. No es una regla, no es una ley, es una condición. Es un principio, si quieres, un precepto. Y es lo que vemos aquí también en versículo 13, cuando dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, aquí viene, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Qué importante esto, porque cuando hablamos de la libertad, muchos se ponen nerviosos, sobre todo pastores. No puedes decir esto, porque entonces los hermanitos en la iglesia van a pensar que pueden pecar. Marco, tú y yo estuvimos en Costa Rica hace años atrás y una iglesia me invitó a predicar una conferencia bíblica y el Señor puso en mi corazón predicar sobre el libro de Gálatas. Y durante una semana estaba predicando lo mismo que estoy enseñándoles a ustedes ahora mismo. Y como consecuencia de esta semana, los hermanos en la iglesia estaban diciendo, aleluya, amén. Y los pastores y un par de misioneros que estaban ahí querían matarme. Porque siempre dicen, no hombre, no puedes enseñar eso, porque entonces todo el mundo va a pensar que pueden pecar. No. Vamos a leer toda la Biblia. Vamos a leer todo lo que dice. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, la libertad que tenemos en Cristo Jesús no es licencia para pecar. La libertad no es licencia. La licencia no es la libertad. Son dos cosas. Y la Biblia habla con mucha claridad y repetidas veces. Aquí en Gálatas 5:13, como hemos visto, pero también vamos a ver lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16. 1 de Pedro 2:16. Cuando Pedro da su eco, diciendo como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Antes yo era siervo del pecado, siervo de mi orgullo, siervo de mis propios intereses y deseos. Ahora tengo la libertad para servir a mi Señor. Antes no podía, ahora sí puedo. No es pretexto. Ahora tenemos que entender que esta libertad que hemos recibido en Cristo es la libertad de ser lo que Dios quiere que seamos y de hacer lo que Dios quiere que hagamos. No es la libertad para pecar. En 1 de Corintios, otro ejemplo, 1 de Corintios 6, versículo 12. 1 de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas. Oigan, el apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas. No dijo, algunas cosas son lícitas. Él dijo, todas las cosas me son lícitas, legales, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Entienden? No es una licencia,
es una libertad para hacer y hacer lo que Dios quiere. No es pretexto para pecar. En el mismo libro, 1 Corintios 10, 23, otro ejemplo más. Pablo sigue este tema. 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Está claro lo que la Biblia enseña. La libertad que tenemos en Cristo Jesús no es licencia para pecar. Tampoco es excusa para ser negligentes con los hermanos más débiles. Estando aquí en 1 Corintios, vamos a buscar el capítulo 8 y el versículo 9. Habla mucho acerca de la libertad, Pablo, ¿verdad? Aquí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, Pablo dijo: pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Tenemos libertad, todo me es lícito, pero la libertad que tengo es para servirle al Señor y a los demás. Por tanto, no voy a hacer algo que cause problemas para mi hermano. En Romanos capítulo 14, el mismo principio, la misma verdad. Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Oh, ustedes tienen batería en su iglesia. Oh, ¿cuándo entró el diablo? Si no quieres batería, no tienes que tener batería. Si quieres batería, puedes tenerla. Todas las cosas me son lícitas. Entonces no te voy a juzgar si a ti te gusta tan solo el piano y cualquier otro instrumento es del diablo. Está bien, tienes la libertad de ser loco. Pero no nos vamos a juzgar. No nos vamos a juzgar. Y en el mismo capítulo, aquí en Romanos capítulo 14, dice en versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado si no es de fe. Oigan, si es de reglas es pecado. Si es de fe, no es pecado. Algunos no han tenido oportunidad para crecer y son ignorantes de algunas cosas. Está bien. A mí me cuesta crecer también. Me ha costado años llegar a donde estoy. Y algunos en su inmadurez han salido del mundo con ciertas ideas, ciertos gustos, ciertas opiniones. Está bien. No les voy a juzgar. Hay ciertas iglesias con tradiciones y gustos. Está bien. Pueden hacer lo que quieren. Que no sea pecado. Y no les voy a juzgar. Y no quiero que me juzguen a mí tampoco. Pero lo que hago, lo voy a hacer por fe, con confianza, en la libertad que tengo en Cristo Jesús. Pero tampoco voy a usar mi libertad como excusa para estorbar a mi hermano. Ahora,
Si nosotros tenemos batería aquí en nuestra iglesia y alguien que vive en Paraguay no está de acuerdo, lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero si nos invitan a nosotros llegar a Paraguay, a su iglesia, para ayudarles, digamos, con el discipulado o algo así, voy a dejar todo esto acá. Y voy a someterme a sus creencias, sus prácticas, sus costumbres allá. ¿Entienden? Marcos sale, mañana es lunes, el lunes sale a México con un grupo para trabajar con unos jóvenes ahí cerca de Monterrey. Y bueno, uso eso como ejemplo porque Monterrey es como Dallas Sur, las costumbres son muy parecidas, etc. Pero digamos que llegamos ahí a un campamento de jóvenes con unos jóvenes de acá y posiblemente habrá algunas diferencias en cuanto a la forma de vestir, o la forma de pensar, o algunas prácticas o lo que fuera. Está bien, pero nosotros que vamos por ahí, nosotros vamos a vivir de acuerdo a sus sensibilidades y no las nuestras. ¿Entienden? No es que antes de hacer algo tengo que preguntar a cada creyente en el mundo si está de acuerdo. Yo puedo hacer en mi casa por fe, según la libertad que tengo en Cristo Jesús. Pero voy a guardar a mi hermano también. Algo muy cómico me sucedió hace unos años atrás en Europa. Viajo mucho por Europa y por primera vez me había invitado un grupo de pastores españoles en Alemania. Un grupo de unos 25 iglesias, algo así. Entonces, sin conocer personalmente a estos hermanos, con gozo acepté la invitación. Entonces pasamos un buen tiempo en una iglesia luterana ahí en Alemania que nos prestó su lugar para tener una conferencia sobre el discipulado. Pasamos la mañana estudiando la Biblia y toda la cosa. Y después todos nosotros, 26 de nosotros, nos fuimos a un restaurante chino que estaba cerca. Ahora, qué experiencia cultural. Aquí estamos 25 de nosotros sentados en un restaurante chino, hablando alemán y pidiendo comida china. Pero llegamos a eso de las bebidas. Ahora, estamos en Europa. Yo sé cómo son los europeos. Yo estoy de último. El primer tipo, el mesero le pregunta, ¿qué quiere? Coca-Cola. El siguiente, Coca-Cola. El siguiente, Coca-Cola. El siguiente, Coca-Cola. 25 Coca-Colas. Yo, Coca-Cola. Esa noche estaba caminando con mi amigo Miguel, estaba hospedado con él y digo, oye Miguel, dime una cosa. Estamos en el lugar chino al mediodía, ¿no? Y ahí estamos los 26 de nosotros pidiendo en alemán comida china y eso de las bebidas y... Oye, aquí estoy con 25 españoles en Alemania, todos pidiendo Coca-Cola. ¿Eso es por causa mía? Y dijo, pues sí, hermano, que usted es americano y nosotros sabemos que... Tranquilo, Miguel. Pero qué lindo que ellos, que no tienen ningún problema, ellos estaban pensando en mi persona, pensando en mis sensibilidades, o lo que suponían eran mis sensibilidades. Y es precisamente lo que Pablo estaba diciendo aquí en Romanos. ¿Qué pasa? Se me fue el micrófono. Aquí mismo, cuando él dice aquí, en versículo... ¿Dónde estuvimos aquí? En el capítulo 14, versículo 21 es, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Esos hermanos estaban viviendo este versículo. Tenían libertad en Cristo a hacer lo que quieren. Pero, estando yo
en su presencia, queriendo respetarme a mí como su hermano y no sabiendo mis sensibilidades, mis costumbres, 25 hermanos pensando en mí. Así funciona la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esto se llama libertad. No es libertad para hacer lo que uno quiere, es libertad para amar a Dios y amarnos unos a otros. Porque cuando no tenemos esta libertad, no podemos amar a Dios y no podemos amarnos unos a otros. Ahora, un tercer requisito, una tercera acción, un tercer concepto, aquí en Gálatas capítulo 5. Tenemos que guardar este llamado a la libertad que hemos recibido. Tenemos que observar esta condición de la libertad del cual Pablo nos habla. Pero hay una cosa más, aquí en Gálatas capítulo 5, si lo encuentro, aquí estoy. Versículo 13 de nuevo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ahora, aquí viene, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo. Tenemos que obedecer el mandamiento de la libertad. La libertad tiene un mandamiento, que es amar al prójimo. Qué difícil sería recordar todas las leyes, todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Ninguno de los judíos en toda la historia pudo hacerlo. Y si tan solo tomamos en cuenta los 10 mandamientos famosos, tampoco. ¿Quién haya guardado siempre los 10 mandamientos? Ninguno de nosotros. Pero ahora, con la libertad que tenemos en Cristo Jesús, tan solo tenemos que recordar un solo mandamiento. ¿Tienes nombre? ¿Cada quien aquí puede decir su propio nombre? Todos a la misma vez. Vamos a decir su nombre completo, por favor. 1, 2, 3. Charles Jeffrey Adams. Ahora, en el caso mío tengo 3 nombres. Y algunos de ustedes 3, 4, 5, 6, lo que fuera. Si puedes recordar 2, 3 palabras, tu nombre, ¿crees que sería posible recordar un mandamiento? No 2, 1. Uno solo. Aquí dice, porque toda la ley, Génesis hasta Malaquías, toda la ley, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo. Esta es la regla: servirnos unos a otros por amor. Y ahí hemos visto que el amor es el factor motivador de la libertad en Cristo. Versículo 6, aquí mismo, Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el amor? Porque Pablo dice en versículo 14 que toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la razón. De esto es lo que se trata la ley. Jesús dijo lo mismo. Mateo 22. Mateo 22. Jesús está hablando con un abogado que quiere atraparlo. Y aquí en Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, abogado, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, rabí, es decir, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en pocas palabras, Cristo Jesús tomó todas las escrituras y las resumió en estos dos mandamientos: amar a Dios y al prójimo. Punto. En Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13. Dijo el Señor Jesús en versículo 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que no tengan barba ni bigote, ni pelo largo, que no ves televisión, que no vas al cine. No, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y Pablo lo comprendió muy bien en Romanos capítulo 13. En Romanos 13, versículo 8, Pablo dijo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. He visto a varios de ustedes en estas dos escuelas en las cuales estamos trabajando esta semana, pintando. Estamos para terminar esta noche, y muchas gracias a todos ustedes que han participado. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque de esto se trata nuestra fe. No digo que todo lo que tenemos que hacer es pintar escuelas. Lo que digo es que tenemos que mostrar de alguna forma la realidad de lo que somos, del amor de Dios. Y francamente muchas iglesias son muy buenas y listas para criticar y juzgar. Hablamos mal del gobierno, hablamos mal de las escuelas, hablamos mal de la sociedad, hablamos mal de esto, hablamos mal del otro. Y hay mucha maldad en este mundo, por supuesto que sí. ¿Quién no lo entiende? Pero ¿qué podemos hacer nosotros como creyentes para demostrar que somos diferentes? Que tenemos el amor de Cristo radicando en nosotros por medio a veces de las cosas más sencillas, como pintar escuelas. Hay tantas cosas que podemos hacer. Marco sirve de capellán para la policía de la comunidad de Raytown.
Alan Shelby, otro pastor de nosotros, sirve como presidente de una escuela privada en esta ciudad. Y nosotros 2 veces al año estamos recogiendo comida para varios proyectos aquí en la ciudad, ropa y cosas así. No es gran cosa. En serio, no es gran cosa. Pero con cada cosa pequeña que hacemos, estamos diciendo a nuestro prójimo, tenemos interés en ti como persona. Tenemos interés en nuestra comunidad como ciudadanos. Somos creyentes en Cristo Jesús, es cierto. Pero como creyentes en Cristo Jesús también tenemos interés en mejorar nuestra ciudad. Tenemos interés en colaborar unos con otros en lo que podamos. Por supuesto, no vamos a trabajar juntos con los inconversos en una cruzada evangelística. No es eso. Pero francamente, muchas veces, cuando el mundo nos ve construyendo nuestro imperio de iglesia sin ningún interés. Ustedes que son latinos entienden muy bien la importancia de la hospitalidad. Y qué lindo es recibir a alguien en tu casa. Mi casa es tu casa. Pero qué insulto no querer visitar la casa de tu amigo. Así es, si vamos a invitar a los maestros, a los líderes de las escuelas y los niños y sus padres venir a nuestra casa, ¿no sería buena idea de vez en cuando visitar la suya y ayudarles pintando escuela? De esto se trata. Es algo tan sencillo. Es algo que, bueno, pensamos hacer algo así a esta escala, digamos, una vez al año. ¿Alguien ha trabajado más de 100 horas o algo así? Nadie. Todos un poquito, pero porque lo estamos haciendo juntos, parece una cosa grande. Parece una cosa grande. Y para los maestros lo es. Lo es. Todos un poquito. Porque esto es el mandamiento del amor. Amar a Dios, fíjense que Pablo ni lo menciona. ¿Por qué? Porque está escribiendo a creyentes, como les dije. Este libro no tiene que ver con la manera de alcanzar la salvación o la relación con Dios. Pablo está escribiendo a creyentes quienes han perdido la visión de lo que es la vida cristiana, quienes han caído de la gracia para vivir otra vez en la esclavitud del pecado y su carne. Esta es la realidad. Hasta Santiago lo comprendió. En Santiago capítulo 2, Santiago 2 versículo 8, Santiago dijo: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Lo mismo. La ley real, es decir, toda la ley. Y en esto se resume. Tremendo. En la iglesia, eso es lo que debemos manifestar. Los domingos, buscando a las caras desconocidas. No importa si son caras chinas, caras africanas, caras gringas, caras latinas, caras feas, caras bonitas, buscando caras desconocidas para ofrecerles amor. Hola, ¿qué tal? ¿Te he conocido? Mi nombre es... Fácil, fácil es, muy fácil. Comienza acá mismo. Y después a la comunidad, después al mundo. El amor, el amor. Y una cuarta cosa,
que podemos hacer para guardar esta libertad. Y es recordar el contraste entre la libertad y el legalismo. En versículo 15, donde estamos aquí en Gálatas capítulo 5, en versículo 15, Pablo pinta este contraste. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. El legalismo conduce a una existencia semejante a una pelea entre perros o gallos o lo que fuera. Y así son algunas iglesias. Qué tremendo. Observen las palabras aquí en este verso. Mordéis. Me hace pensar en una serpiente. Coméis. Me hace pensar en un león. Serpiente, león. ¿De dónde vendrían? ¿De dónde viene esta influencia? ¿Dónde crees que los cristianos carnales aprenden estas actividades? Pues Santiago tiene la respuesta en Santiago capítulo 4. Santiago 4, versículo 1, hace la pregunta Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo, por supuesto, el sistema mundial. No hablando de las personas que constituyen nuestro prójimo. Lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas 5 es que el legalismo es un callejón sin salida. Si nos mordemos y comemos unos a los otros, ¿qué pasará? Seremos consumidos. Seremos consumidos. Incursionamos en nuestras cruzadas personales y nos separamos de los que más nos necesitan. Yo tengo fuertes convicciones en cuanto a la Biblia. A mí me gusta la Reina Valera, la única Biblia que he usado. En realidad me gusta, es una traducción excelente. Hay un montón de traducciones modernas, etcétera, y muchos que usan esta, la otra. Voy a decirte algo. No me importa la versión que usas. Me importa la versión que yo uso. Pero no te voy a juzgar. Esta semana recibí una correspondencia electrónica de un señor que no lo conozco y francamente no sé cómo me encontró, pero él está haciendo un viaje el mes próximo a Italia porque él y su señora están pensando en ir a Italia como misioneros. Gracias al Señor, hay gran necesidad en Italia. Pero su pregunta para mí: ¿cuál versión de la Biblia en el italiano es la Biblia? Porque yo creo que la única versión en inglés es el King James Bible. Pues yo también predico en inglés del King James Bible. Pero este señor tiene esta mentalidad. Entonces, si voy a Italia, seguramente habrá una versión equivalente al King James. Alguien me ha dicho que tal y tal y tal versión equivale al King James. ¿Y qué opina usted? Pues yo le digo, hablo el castellano, inglés, el italiano no. No sé, no tengo idea, pero te digo algo. Cuidado. Porque si vas con esta actitud, tu mundo va a ser muy pequeño. Muy, muy pequeño.
se me olvidó mencionar que me había escrito antes pidiendo contactos de misioneros en Italia. Y le di algunos nombres. Entonces tuve que decirle, oye, estos nombres que te di no van a compartir esta convicción. Si tú tienes la convicción, magnífico, fantástico. Porque me había dicho, si alguien no usa esta versión, entonces va a ser difícil trabajar con esta persona. Bueno, en Italia, los creyentes verdaderos se pueden contar así. Lo que digo, va a tener un mundo muy, muy pequeño. ¿Es importante la versión de la Biblia que usamos? Por supuesto que sí. No me van a entender mal, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es más importante? ¿Amar a Dios y amar a mi prójimo? ¿O no tener compañerismo con fulano porque hay un punto de doctrina en la cual no estamos de acuerdo? ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Y lo que Pablo está diciendo, hermanos, con esta actitud no van a hacer nada. Seremos consumidos si solamente queremos pelear entre nosotros, los creyentes. ¿Vamos a tener diferentes ideas y opiniones? ¡Claro! Somos humanos. Mire nuestra iglesia. Hay tanta variedad. Como les decía el otro día, no hay mayoría en nuestra iglesia. No hay. Entonces, para hablar de los pormenores, si solamente enfocamos los pormenores, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Hay cosas que sí valen la pena. La deidad de Cristo, la inspiración de las Escrituras, el nacimiento de Cristo, de una virgen, la salvación, la seguridad de la salvación, etc. Hay cosas que valen la pena. Pero hay cosas que francamente no valen la pena. Hemos hablado de 4 protecciones que guardan nuestra libertad. Comprender este llamado de la libertad, recordar este llamado y observar también la condición de la libertad. No usar la libertad como ocasión para pecar. Y además obedecer el único mandamiento de la libertad: amar a Dios y al prójimo. En esto se resume toda la ley. Y por fin recordar este contraste entre la libertad y el legalismo. Y guardar esta libertad que tenemos. Es algo precioso. ¿Juzgar a los que no entienden? No. No. Orar por ellos. Ayudarles si podemos. Demostrarles el amor, compasión, interés. Pelear con el diablo, con el pecado, entre nosotros no vale la pena. Esta es la libertad que tenemos. Cada vez que enseño esto, parece que hay personas que piensan en algún conflicto personal con otra persona, otro creyente. Y el conflicto existe, sinceramente, a causa de algo que no vale la pena. Quizás sería bueno arrepentirte y buscar una reconciliación con esa persona en cuanto a las cosas que de veras no valen la pena. Y mantener esta libertad que es precioso. Señor, gracias te damos por esta libertad que tenemos en Cristo Jesús.
Y como dijo Pablo, Señor, queremos estar firmes en esta libertad. Esta libertad le costó a nuestro Salvador su vida. ¿Cómo, Señor, la vamos a perder, despreciar? Señor, perdónanos por aquellas ocasiones cuando no hemos buscado el amor. Señor, enséñanos a resumir las Escrituras, así como lo hizo Pablo y Pedro y Santiago y Jesús, que hemos visto lo que dice la Biblia esta noche. Señor, me da lástima que tantos creyentes viven deprimidos, desanimados, encargados, frustrados, porque han perdido de vista lo que es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. A la misma vez, Señor, queremos sabiduría para no pecar, para no abusar de esta libertad, para no usarla como pretexto para seguir nuestros propios deseos y pecados, y tampoco como excusa para menospreciar a nuestros hermanos. Señor, que seamos una iglesia donde reine el amor de Cristo Jesús. Pero primero entendemos que este amor tiene que reinar en nuestros corazones, cada uno. En el nombre de Cristo Jesús.